Mi nombre es América Emiliana Palacios Ochoa del grupo de tercero D y en este video voy a hacer mi proyecto del segundo parcial en el cual haré la comprobación de la ley de Ohm utilizando un circuito eléctrico en escalera. Circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que sirven para generar, utilizar o transformar la energía eléctrica en otro tipo de energías como lo pueden ser la calorífica, la lumínica o la mecánica. A su vez, estos se componen de un generador, que es la parte del circuito donde se genera la electricidad y es el encargado de mantener la diferencia de tensión entre sus extremos. Después tenemos al conductor, que es el hilo por donde circulan los electrones que son impulsados por el generador. Y luego están las resistencias, que son las partes del circuito, que son las que se oponen al paso de la corriente eléctrica. Las resistencias se encargan de limitar y controlar el voltaje, la tensión y la resistencia en un circuito eléctrico, evitando así una falla, sobrecarga o un posible calentamiento que provocará que el circuito eléctrico ya no sea funcionable. Y por último tenemos al interruptor o apagador, que es aquel que se encarga de abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Es decir, es el que puede abrir o cerrar el circuito. Si este está abierto, los electrones no pueden fluir, y si está cerrado, estos fluyen libremente a través del circuito. A continuación voy a elaborar mi circuito eléctrico en escalera, pero antes necesito explicar qué es la ley de Ohm, en qué se basa y cuáles son sus principios y fundamentos. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm fue descubierta por el alemán físico y matemático Georg Simon Ohm, y esta recibió su nombre en su honor años después. Cuando Ohm publicó su fórmula en 1827, su descubrimiento principal fue que la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje que es impuesto sobre este. Su definición nos dice que es la unidad de medida de la resistencia que oponen los materiales al paso de la corriente eléctrica. Su fórmula es voltaje igual a resistencia por intensidad, donde tenemos tensión o voltaje que es indicada con una letra E y se mide en voltios. Se conoce como la fuerza con la que los átomos ionizados de un punto atraen a los electrones que sí existen en otro punto. Luego tenemos intensidad de la corriente, que está indicada por una letra I y se mide en amperes. Cantidad de electrones es lo que realmente genera la corriente eléctrica que pasa por un tramo en una determinada unidad de tiempo. Y luego tenemos la resistencia en ohm de la carga o consumidor conectado al circuito. Todos los elementos presentan una resistencia al paso de corrientes eléctricas por su interior. Dependiendo del material, la fuerza con la que los átomos atraen a los electrones que orbitan a su alrededor será mayor o menor. Las aplicaciones de la ley de Ohm. Se aplica en todos los cálculos de redes eléctricas, en el diseño de circuitos eléctricos, calentadores eléctricos, cálculo de dispositores de calor, en fin, en toda aplicación de energía eléctrica está disponible, presente también la ley de Ohm. Y tenemos dos casos extremos. Los circuitos abiertos los constituyen simplemente dos terminales aislados, no conectados por ningún elemento. Y los cortocircuitos es lo contrario a un circuito abierto, es la misma unión de una conexión o cable entre sí. La ley de Ohm establece que la tensión entre los extremos de los materiales conductores es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del material. Elaboración del circuito. Iniciamos ajustando las cajas y las mangueras al tablero con ayuda de los cinchos. Estos deben quedar bien ajustados al tablero. Iniciamos teniendo nuestros dos cables, fase y neutro. Vamos a pasar dos cables calibre 14 de extremo a extremo. Y después conectamos cada cable a cada extremo del apagador.
Y ahora pasamos dos cables, uno por el lado derecho y uno por el lado izquierdo. Conectamos el cable negro izquierdo al punto común del switch y el cable negro derecho también. Ahora el cable negro del lado izquierdo, que es el cable común, se conecta a la fase. Es importante que después de haber hecho el amarre coloquemos cinta aislante. Y antes de unir el último cable al socket, pondremos la tapa a la caja. Ahora solo nos queda el cable común del switch derecho y el neutro. Son los únicos dos cables que quedan, que precisamente son los necesarios para encender el foco. Conectamos el cable neutro color blanco a la conexión neutra de la roseta. Finalmente, solo nos resta unir el cable común negro del interruptor derecho. Sus dos tornillos sujetamos las placas de soporte para los interruptores, del lado izquierdo y del lado derecho. Finalmente, ajustamos los interruptores en su lugar y ponemos las tapas de contacto. Y finalmente colocaremos la clavija, que será el elemento a través del cual podemos conectar el circuito eléctrico a una fuente de voltaje. Comprobación del circuito. A continuación haré la comprobación de que mi proyecto funciona y vamos a conectar y a comprobar que prende y apaga de ambos lados. Y esto nos comprueba que el circuito es funcionable y los resultados fueron los esperados. Y después, para hacer la comprobación utilizando la ley de Ohm, medí con ayuda de un multímetro la corriente que pasa a través de mi circuito. Así como también con ayuda del multímetro pude medir el voltaje. Y seguido de esto hice el diagrama para poder resolver mi problema. Y una vez teniendo cuál era el valor de intensidad y del voltaje, pude sacar el valor de la resistencia en el circuito, despejando y utilizando la fórmula. Y una vez que sustituí mis datos e hice la división, me dio como resultado que la resistencia era de 193.55 ohms. Una vez realizado y comprobado el circuito eléctrico, vamos a pasar a resolver algunos problemas basándonos en la ley de Ohm para así poder comprobarlos. En el primer problema, la incógnita que se nos plantea es la corriente. Partimos colocando los datos que sí nos da el problema.
Usamos nuestra fórmula y después hacemos el despeje. Y ahora sustituimos datos. Y al hacer la división, el resultado nos da 3 amperes. A continuación pasamos con nuestro segundo ejemplo, donde nuestra incógnita será la resistencia. Colocamos nuestros datos y de igual manera que en el problema anterior despejamos. Tenemos que I está multiplicando a R, por lo cual pasará del lado contrario haciendo una división. Y al sustituir y hacer nuestra división, el resultado nos da 2.28 ohms. Nuestro problema ha sido resuelto utilizando la ley de Ohm. Materiales de apoyo. Mapa mental. Diagrama. Tríptico.